vamos a la palabra de esta mañana que Dios quiere hablarnos. Estamos hablando de, perdón, me quito el cubrebocas. Estamos estudiando la serie Dios se manifiesta al hombre. En la mañana comentaba con los líderes de ministerio en el discipulado que tenemos a las 7 de la mañana. Son puntuales, son bien madrugadores, 7 de la mañana. Y les decía que todo lo que hacemos se trata de dos cosas: comunión con Dios y carácter santo. Usted y yo tenemos que crecer en esas dos cosas. Los discipulados, las reuniones, las meditaciones, todo lo que usted haga, se trata de crecer en comunión con Dios. Y se trata de crecer en carácter santo. Esas dos cosas son fundamentales. Si nosotros hacemos mucho movimiento, hacemos, repartimos, pero no tenemos una buena comunión con Dios, cada vez mejor, y no estamos creciendo en carácter santo. Carácter es lo que tú y yo somos cuando nadie nos está viendo. No estamos creciendo entonces. Entonces la idea, el deseo de nuestro corazón es que crezcamos en estas dos cosas. Y estamos viendo la manifestación de Dios al hombre. ¿Para qué? Para que crezcamos en conocimiento de Dios y podamos crecer en comunión con Él. La semana pasada dijimos que Dios se manifiesta al hombre para darle de su paternidad. Veíamos que cuando el hombre pecó, no solamente perdió la comunión con Dios, sino perdió también la identidad de hijo, perdió la paternidad de Dios. Entonces el hombre vive en la tierra sin identidad. El hombre que no conoce a Dios, que no conoce la paternidad de Dios, la mujer que no conoce a Dios y no ha experimentado la paternidad de Dios, va a ser una persona sin identidad. Identidad, el sentido de pertenencia, saber quiénes somos, qué hacemos aquí y hacia dónde nos dirigimos. No hay mucha diferencia de una persona sin identidad y un animalito. Por eso los comparan mucho, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que no somos iguales que los animalitos, ¿verdad? Porque ya tenemos la identidad y la paternidad de Dios. Dijimos que ahora disfrutamos, porque esta semana meditamos Efesios capítulo 1 y habla de eso exactamente, ¿verdad? De conocer la herencia. Y para eso necesitamos un espíritu de sabiduría y revelación. Esta mañana quiero compartir con ustedes: Dios se manifiesta al hombre en tres personas. Hoy vamos a hablar del importantísimo tema de la Trinidad de Dios. Vamos a orar y vamos a pedir sabiduría y revelación para que esta palabra sea fructífera en nuestra vida. Gracias te damos, Señor, esta mañana por permitirnos estar en tu casa con libertad. Gracias por la libertad que tenemos de poder reunirnos. Gracias, Señor, porque lo podemos hacer libremente, públicamente, Señor. Y esta mañana pedimos tu dirección. Te pedimos que tú nos abras el entendimiento espiritual, abras los ojos de nuestro entendimiento y nos des un espíritu de sabiduría y revelación para poder conocerte en tu triunidad, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy esta mañana quiero hablarles de este tremendo tema. Para mí se me hace que es una de las doctrinas más grandes, más importantes de la Biblia, que es la Trinidad o la triunidad de Dios. Teología pura. Hoy vamos a ver una clase de teología y yo quiero animarle para que anote, ¿verdad? Anote las citas, las estudie,
Si tiene alguna pregunta, pues estamos a sus órdenes, ¿verdad? Si sale alguna pregunta que usted tenga, ¿verdad? Me la puede hacer llegar y la analizamos. Es importante que para que nosotros podamos conocer, ¿verdad?, temas tan importantes, doctrinas tan importantes. Una doctrina es una verdad, como esta de la Trinidad. Nosotros tenemos que recordar, yo le quiero recordar esta mañana que los hijos de Dios conocemos en el Espíritu y entendemos con la mente. Esto es algo que tenemos que tener muy claro. Para poder entender conocer estas doctrinas, recibirlas en nuestro espíritu y creer en ellas, confiar en ellas, nosotros tenemos que darnos cuenta que hay una separación. Nosotros conocemos. Yo he estado orando para que el Espíritu Santo nos las revele y las podamos conocer en el Espíritu y ya después entender con la mente. Por ejemplo, a mí me gusta poner el ejemplo de esto para que no diga, ¿de qué está hablando, pastor? Mire, siempre le pongo este ejemplo. La primera vez que yo vine a Ixtlahuacán, me paré en la plaza, ¿verdad? Estábamos pasando un tiempo complicado. Mi esposa estaba pasando por una crisis, ¿verdad? Emocional. Y yo recuerdo que me paré en la plaza hace 20 años, casi 21 años. Y una parte de mí, en mi espíritu, yo tenía paz y decía, sabía que Dios quería algo en este pueblo para mí, ¿verdad? El Espíritu Santo me decía, sí, aquí es, chaparrón, aquí te quiero, ¿verdad? Entonces yo tenía tranquilidad y me sentía una paz bien padre, ¿no? Pero mi mente estaba bombardeada de preguntas y decía, bueno, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Tu esposa está enferma, regrésate, vámonos de aquí, yo no entiendo qué haces aquí. Nosotros vemos en toda la Biblia, ¿verdad?, que los hombres de Dios necesitaron saber distinguir esas dos cosas. Por ejemplo, ¿no? Imagínense, Dios le dice a Abraham, sacrifica a Isaac. ¿Usted cree que la mente de Abraham lo entendió? No, pero el Espíritu sí le entendió, porque Abraham obedeció a Dios. La voluntad de Dios la conocemos en el Espíritu, no la entendemos con la mente. Primero la conocemos en el Espíritu. Levante la mano si está entendiendo lo que le quiero explicar. Esa seguridad que Dios nos da, que ahora conozco esto, ¿verdad? Ahora entiendo esto, entendemos. ¿Por qué les digo esto? Porque la doctrina de la Trinidad de Dios es uno de esos misterios impresionantes de la Biblia que desafían y aún rebasan la mente humana. Nos rebasan, o sea, es algo demasiado excelso, demasiado grande, ¿verdad? Y nosotros no la podemos entender solamente con el intelecto. Por eso los intelectuales se burlan de las doctrinas de la Biblia, porque Dios se esconde de los sabios de este mundo, como lo veíamos en la lección de ahora de la mentoría, de los orgullosos se esconde, y a los humildes se les presenta, se les revela. Por eso necesitamos la revelación del Espíritu Santo para entender estas verdades doctrinales y conocerlas y abrazarlas y creerlas en nuestro espíritu. Esta semana meditamos en Efesios 1, como dijimos, Efesios 1, 17. Por eso el apóstol Pablo, fíjese, dice, oro para que ustedes, los efesios, reciban un espíritu de sabiduría y ¿qué? ¿Sabiduría y qué? Y revelación. Vea lo que sigue diciendo, Efesios 1, 17. En el conocimiento, no dice en el entendimiento.
¿Usted entiende a Dios? Hay veces no lo entendemos, pero sí lo conocemos en el Espíritu, en el entendimiento de Dios. Entonces, por eso yo esta mañana, ¿verdad? Yo no quiero que entendamos esta doctrina tan importante, ¿verdad? Porque pocas doctrinas de la Biblia, déjame le digo esto, han sido tan distorsionadas y mal entendidas como esta de la Trinidad. Muchas personas tratan de explicarla o entenderla desde términos o parámetros humanos, o sea, comparando cosas, ¿verdad? Humanas de aquí en la tierra con las cosas divinas y sobre todo con la persona de Dios, como si ese ser infinito, perfecto, eterno, increado, pueda ser explicado o comparado con cosas humanas. En Isaías 40:25 el Señor dice: ¿a qué pues me haréis semejante? Dice el Señor. ¿O con qué cosa me van a comparar, humanitos? Dice el Santo. Yo que saco mi ejército de estrellas, las formo en batalla y a cada una la conozco por su nombre. Imagínense los trillones y inmensidad de estrellas que hay en el universo. Dios las conoce por su nombre, sabe el orden de cada una y le obedecen, ¿verdad? Entonces, yo quisiera comenzar mencionando algunas de las herejías. Bueno, ¿qué es una herejía? Es toda mentira que se levanta en contra de la verdad de Dios. Es una herejía, es una distorsión de la verdad. Y han existido varias herejías que se han levantado en contra de la triunidad de Dios. Por eso es tan importante que nosotros la podamos entender, que tengamos un concepto y que tengamos esa revelación en el Espíritu de esta doctrina tan importante. Porque ciertamente hay un montón de, no voy a mencionar muchas, unas cuantas nada más, acerca de estas herejías o distorsiones acerca de la Trinidad de Dios. Bueno, en el año 300 más o menos de nuestra era, hubo un hombre llamado Arreo, que él decía, ¿verdad?, que él negaba la divinidad de Jesús. Este hombre decía que Jesús fue la primer creación de Dios. Fue lo primero que hizo, ¿verdad? Y esta herejía ya estaba desde el siglo I, por eso muchas de las escrituras están en contra. Pablo escribió mucho acerca de esto, ¿verdad? Acerca de estas herejías que se levantaban en contra de la divinidad de Jesús, ¿verdad? Muchas de estas herejías decían, ¿verdad?, que Jesús no era Dios. Por eso ahí en Juan 1:1, ¿se acuerda lo que vamos a leer? ¿Se acuerda que dice Juan 1:1? En el principio ya existía el verbo, y el verbo, Juan 1:1, y el verbo, ¿qué dice? Estaba con Dios, y el verbo, refiriéndose a la persona del Hijo, era Dios. Por eso se escriben todas esas palabras, ¿verdad? Esta herejía fue refutada y contraatacada en el concilio de Nicea en el año 325, ¿verdad? Hasta se levantó un credo en contra de esta herejía que decía que Jesús no era Dios. Otra de las herejías que nosotros podemos encontrar hoy en día también es la de los llamados unitarios, o también llamados solo Jesús. Ellos dicen que solamente hay un Dios, eso es correcto, pero que ese mismo Dios es el mismo Hijo, es el mismo Padre y es el mismo Espíritu, que no son tres personas. Que por ejemplo, ellos dicen que Dios, cuando quiere presentarse como el Hijo, se pone el traje de hijo, ¿verdad? Y no,
eso tampoco es correcto, ¿verdad? Y ellos, de hecho, una característica de esta clase de herejía, o de esta secta, por así decirlo, es que ellos bautizan a los discípulos en el nombre de Jesús. Para ellos solamente existe Jesús, ¿verdad? Y ellos se basan en Hechos 2:38, cuando Pedro dice: arrepiéntanse, pecadores, y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y van a recibir el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos dicen esto. Bueno, resulta que Pedro dijo eso, pero Jesús dijo otra cosa. Y Jesús es el dueño del negocio, ¿verdad? Es el jefe. Entonces, él dijo en Mateo 28:19, dice: vayan, hagan discípulos y bautícenlos. Es interesante lo que Jesús dijo: en el nombre, no dijo en los nombres, porque es un solo Dios, manifestado en tres personas. Dice: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A Pedro o a Jesús? Pues a Jesús, ¿verdad? Hay otra herejía en contra de la Trinidad que circula en contra de esta verdad, y es algo que también se está difundiendo, ¿verdad? Y es la maternidad o la feminidad del Espíritu Santo. Ellos enseñan que el Espíritu Santo es la parte femenina de Dios. Es como la mamá, ¿verdad? Algo así como la diosa madre. Y esta herejía viene de comparar a la deidad con parámetros humanos. Por ejemplo, ellos dicen: bueno, pues es que nosotros los humanos somos una familia. Hay mamá, hay papá y hay hijos, ¿verdad? Entonces la Trinidad es exactamente igual. No, señor, ¿verdad? De ahí sale también algo así como la divinidad de María. Que María pues es siempre virgen, que María es parte de la divinidad también, ¿verdad? Entonces, o sea, incluso la elevan por arriba de Dios, porque dicen que es la madre de Dios, ¿verdad? Y hay un montón de barbaridades que se brincan, ¿verdad? Y la última que quiero mencionar de estas herejías es la de los llamados testigos, que yo no sé de quién son testigos, pero que dicen que solamente hay un Dios, Jehová. Ellos dicen que el Hijo de Dios es un ser creado y que el Espíritu Santo es la fuerza o la energía de Dios. Entonces, para ellos Jesús y el Espíritu Santo no son Dios. Herejía terrible, gravísima. Busque por favor Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a leer 3 versículos. Búsquelo por favor. Si puede hacerlo, bueno, si no, júntese con un cristiano ahí que les... Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3. Está muy interesante lo que dice aquí, ¿eh? Si no, pues lo van a poner en las pantallitas. Dice Juan, fíjese, recuerda que dijimos que Juan tenía el propósito, los escritos de Juan es evidenciar que Jesús es Dios. Ese hombre que anduvo caminando con nosotros, que yo anduve con él, es el Dios hecho hombre. Vea lo que escribe Juan aquí con respecto a esta herejía que niega la divinidad de Jesús. Es algo grave esto. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo va usted a probar un espíritu si es de Dios o no? Con la doctrina. Es por eso que nosotros tenemos que conocer la Biblia. Se lo voy a decir así si usted es un hijo o una hija de Dios y usted medita la Biblia, transcribe la Biblia, estudia la Biblia, lee la Biblia, usted está capacitando para poder probar los espíritus, para poder probar la doctrina, que cualquier chango que venga, ¿verdad?, y que le traiga una mentira, usted la va a filtrar con la Biblia, porque la conoce. Si usted es un hijo o una hija de Dios y no hace todo esto,
usted es un negligente, ignorante, que puede ser engañado y seguramente va a ser engañado cuando vengan con un espíritu que no sea el de Dios. Por eso Juan dice aquí, prueben los espíritus. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, dice ahí. Estamos en 1 Juan 4, 1. Versículo 2. Esto es interesante. En esto conoced, recuerde, entendemos con la mente, conocemos con el espíritu. No dice con esto entended, no. Dice con esto conoced el Espíritu de Dios. ¿Cómo conocemos? Con la intuición del Espíritu. El Espíritu Santo nos dice, no, este no está diciendo la verdad, este se está yendo por otro lado, ¿verdad? Entonces ahí dice, en esto conocemos el Espíritu de Dios. Y vea esto, es importante, el versículo 2, estamos en el 2, dice, todo espíritu que confiesa, cuando dice confiesa quiere decir reconoce que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Se lo parafraseo esto que dice Juan aquí. Todo espíritu que confiesa o que reconoce que Jesucristo es Dios hecho hombre, Dios encarnado, es de Dios. ¿Sí me explico? Versículo 3, seguimos ahí, primera de Juan 4, 3. Y todo espíritu que no confiesa, como esto de los testigos, todo espíritu que no confiesa, o sea, que no reconoce que Jesucristo ha venido en carne, o sea, que Jesucristo es el Hijo de Dios, eterno, increado, hecho hombre, dice, no es de Dios. Y vea esto que sigue aquí, porque esto ya se está moviendo, pero grueso. Y este es el espíritu ¿de qué? Del anticristo. Anticristo quiere decir en contra de Dios. Este es el espíritu del anticristo. Ahora, hay dos anticristos en la Biblia, déjaselo específico de una vez. Hay dos anticristos en la Biblia. El primer anticristo es el personaje que se va a levantar en medio de la gran tribulación, y espero que usted ya sepa que es la gran tribulación, lo que sigue después del rapto de la iglesia se va. ¿Cuántos se van a ir en el rapto? ¿Ok? Si usted no está seguro, hoy puede estar seguro, ¿verdad? Ok, cuando la iglesia sea levantada, va a surgir un personaje, ahorita lo vamos a ver, que ya está circulando, ya nació, ya tiene algún puesto por ahí, político, religioso, no sé, ¿verdad? Y va a gobernar al mundo, va a someter al mundo. Apocalipsis 13, 16 al 18 nos dice que va a marcar a las personas para que puedan comprar o vender, así como ahorita están llevando un control, ¿verdad? Todos se están enfilando para allá. Ok, ese es un anticristo, el personaje. Segundo anticristo es el espíritu satánico que niega la deidad de Cristo. Seguimos leyendo ahí en el versículo 3, fíjese, dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, y vea lo que sigue, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Si se recorre hasta el 15, ahí igual en 1 Juan 4:15, vea lo que dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Sí le entendió? Si le entendió, denle un aplauso a Dios. Ok. Ahora, después de esa pequeña introducción, vamos a ver qué entendemos por la Trinidad de Dios. Bueno, es la unión perfecta de tres personas en un solo ser divino
increado, infinito, eterno y perfecto. Se lo repito, es la unión perfecta de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en un solo ser divino, increado, infinito, eterno y perfecto. Ese es más o menos lo que es la Trinidad de Dios. No creemos en tres dioses, es un solo Dios manifestado en tres personas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Son personas reales, ¿verdad? En el mundo espiritual. Entonces, eso nosotros lo creemos. Ahora, hablando en términos humanos, si nosotros dijéramos aquí hay 50 personas, son 50 seres humanos. En el caso de la deidad, tres personas forman un solo ser. Por eso le digo, o sea, nos rebasa, ¿verdad? Nosotros no creemos en tres dioses, es un solo Dios en una perfecta unidad indivisible. Es una unidad perfecta. Y como dijimos, ¿verdad? No lo podemos entender humanamente. Porque se sale, fíjese, esta doctrina se sale de la dimensión humana. O sea, no lo podemos comparar humanamente con algo. Es como, por ejemplo, si yo le dijera la doctrina, bueno, todas las doctrinas de la Biblia así son. Por ejemplo, la doctrina del infierno. Si usted me dice, explíqueme el infierno, pues yo le digo, pues no se lo puedo explicar. O sea, mentalmente, el infierno es algo así como que, wow, increíble, ¿no? La mente como que tiende a rechazar o a decir, no, es que, por eso mucha gente dice, no, es que yo no creo que Dios haga un infierno. La Biblia, ¿por qué creemos nosotros que sí hay un infierno? Porque la Biblia lo dice. Nosotros lo creemos en el Espíritu. Así es la Trinidad de Dios. Y yo he estado orando para que Dios nos los revele, ¿verdad? Para que Dios nos dé ese entendimiento de esta verdad tan poderosa. Que esta mañana usted salga con ese conocimiento de parte de Dios y diga, Señor, gracias porque te has manifestado de esta forma. Porque es necesario, ¿verdad? Ahora, alguien diría por ahí, la Trinidad, la palabra Trinidad como tal no aparece en la Biblia. Y es cierto, no aparece. Dios en su sabiduría sí lo quiso. No se le escapó a Dios, o sea, dijo, ay, que ya terminó la Biblia y dijo Dios, ¿verdad? No le puse Trinidad. No se preocupe, Dios así lo hizo. Porque Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Ahora, hay cientos, literalmente cientos de pasajes que evidencian y demuestran la existencia de la Trinidad. No por el hecho que alguien no lo entienda con la mente, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice, no, es que yo no entiendo cómo es que Dios va a castigar. No, es que no se trata que entiendas, se trata que creas lo que dice la Biblia. Se trata que creas las verdades que están escritas en la Biblia, ¿verdad? Pasajes que nos muestran las distinciones, fíjese, entre las operaciones del Padre, las operaciones del Hijo y las operaciones del Espíritu Santo. Cada uno en la Biblia tienen operaciones y eso lo vamos a estar viendo, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos puntuales, ¿verdad? Donde se menciona la Trinidad. Por ejemplo, busque Génesis 1:26. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, un solo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Si se fija, muchos de estos pasajes combinan singular con plural. Dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Otro pasaje, Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Está hablando Dios en su triunidad, manifestando una pluralidad en las tres personas. Isaías 6:8, otro pasaje. Le puedo dar 50, no le voy a dar 50, ¿verdad? Nomás unos cuantitos aquí, dos más y ya. Isaías 6:8. Después dice Isaías, cuando oye la conversación entre el Padre, fíjese cómo en el Espíritu el profeta Isaías tiene acceso a una conversación, así es Dios, una conversación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y escuchó a Isaías que dijo esto: después oí la voz del Señor, singular, que decía: ¿a quién enviaré, singular, y quién irá por nosotros, plural? Y ya el profeta ahí se aplica, ¿verdad? Heme aquí, envíame a mí. Y el último pasaje que quiero que veamos con respecto a esto es Mateo 28:19. En la gran comisión Jesús le dijo y nos dijo a los discípulos, por tanto, Mateo 28:19 dice: por tanto vayan y hagan discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, bautizándolos, fíjese, es interesante, en el nombre, no dicen en los nombres, no, en el nombre singular, ¿de quién? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y si se fija, las palabras el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son con mayúsculas. Esa es una distinción que se hace en la Biblia, ¿verdad? Cuando se refiere a la persona de Dios, cuando se refiere al espíritu del hombre es en minúscula, pero cuando se refiere al Espíritu de Dios, siempre, o a la persona de Dios, perdón, siempre va a ser con mayúsculas. Aquí están con mayúsculas. Ahora, mis amados hermanos, en la triunidad de Dios hay una igualdad en las tres personas de esencia y de gloria. En los tres son exactamente iguales en esencia y en gloria. Y podemos reconocer, pero fíjese, ahí va. Pero hay una diferencia, nos los deja ver en la Biblia, que hay una diferencia entre las operaciones de cada uno de ellos. Tienen diferentes operaciones. Y podemos reconocer que en algunos casos el Hijo, o sea Jesucristo, y el Espíritu Santo operan subordinados al Padre. Este es un punto muy importante. En la deidad, fíjese, por ejemplo, en Juan capítulo 3:17, el mismo Señor Jesucristo dijo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Juan 14:26, Jesús dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, podemos ver que, bueno, humanamente hablando, entendemos con la mente que el que envía es mayor que el que ha sido enviado, hablando en términos humanos. Pero dentro de la triunidad de Dios existe una nobleza interior que les permite operar con esa libertad y diferencia en sus operaciones. Jesús dijo: aprended de mí que soy un manso y humilde. En Juan 6:38,
Fíjese, el Señor Jesucristo dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces aquí podemos darnos cuenta de algo, que hay una diferencia, mis amados, en las operaciones, pero no hay diferencia en la naturaleza ni en la esencia de las tres personas. Por ejemplo, un general, ¿verdad? No sé si creo que ya puse este ejemplo alguna vez. Es el general del ejército de una nación, llega a su casa y la esposa le dice, ¿sabes qué, mi amor? Pues le di el día libre a los muchachos, a los que me ayudan, y pues ahora tenemos visitas y hay platos sucios que lavar, ¿verdad? Entonces el general se quita el uniforme de general, se pone un short, una playera y se pone a lavar platos. Y hay que recoger las gracias de los perros también que están tiradas, ¿verdad? Entonces se pone a hacer eso. Y hay que jugar con el nieto también, ¿verdad? Entonces se tira al suelo y empieza a jugar. ¿Sabe? Hay una nobleza en la Trinidad que por amor a nosotros adoptaron posiciones humildes, de siervos, como lo dice Filipenses, ¿verdad? El cual siendo igual a Dios. Hay un pasaje que a mí me encanta, que me ennoblece, ¿verdad? Digo, me llena el corazón veo la nobleza de Dios. 2 de Corintios 8:9, uno de los pasajes más preciosos de la Biblia. Pablo lo escribe y dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice gracia, habla de su humildad. Él siendo Dios hizo lo que hizo por amor a nosotros. Dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Bueno, tal vez a estas alturas del partido, ¿verdad? Usted diga, bueno, oiga, pastor, y yo tengo que ver con la Trinidad. Yo y qué. Y yo le contestaría a mi amado, mi amada, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque todo se lo debemos a Él. Todo lo que somos, lo que tenemos, se lo debemos a nuestro Dios. Quiero darle dos razones fundamentales por lo cual usted y yo debemos adorar, conocer y gloriarnos de esa triunidad de Dios. La primera razón es porque es el autor y consumador de nuestra salvación. Esta triunidad de Dios fue la que nos dio la salvación. Y está escrito en la Biblia. Si esta mañana usted y yo, mi amado hermano, mi amada hermana, estamos vivos, sanos, ¿a cuántos ya les dio COVID? Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen COVID ahorita? Dele gracias a Dios. Hay gente que se ha ido con el COVID. Hay gente que no amaneció esta mañana. Ya se fueron. No sé si al cielo o al infierno, pues ya se fueron. Pero usted y yo estamos aquí, ¿verdad? Y la gran mayoría, me gustaría que todos fuésemos o hubiésemos recibido la salvación de parte de Dios. Si usted ya recibió la salvación de parte de Dios, ¿sabe? Fue debido a la bendita operación del amor del Padre, a la bendita operación del amor del Hijo y a la bendita operación del Espíritu Santo. Porque los tres participaron en que usted y yo seamos salvos. Imagínense, ¿qué le causaría el saber que su nombre está escrito en el cielo? Su nombre está escrito en el cielo.
debido a que el Padre envió a su Hijo a la tierra antes que usted y yo naciésemos en este mundo. O sea, hace 2000 años usted y yo estábamos en proyecto, como dicen por ahí. Estábamos en proyecto de Dios. No existíamos. Y el Padre ya tenía un plan para que tú y yo fuéramos salvos. El Hijo vino a la tierra, se hizo hombre, se humilló siendo hombre. Y fue crucificado por nosotros. Y sabe, esto sucedió antes que usted y yo existiéramos en esta tierra. El Padre y el Hijo, ¿verdad?, nos enviaron al glorioso Espíritu Santo para que nos convenciera de pecado. Si usted es salva, ¿verdad?, lo fue porque el Espíritu Santo nos despertó, nos convenció de pecado, y ahora nosotros podemos darnos cuenta que nos dimos cuenta que éramos pecadores y todavía le seguimos fallando a Dios, pero debido a la operación del Espíritu Santo, nosotros todos los días podemos ponernos a cuentas con Dios, ¿verdad? La segunda razón es porque debido a esa bendita Trinidad, nosotros ahora tenemos acceso y comunión a Dios. Es increíble, personas finitas, débiles, como usted, como yo, podemos tener acceso a Dios. ¿Sabe? Cuando nosotros oramos al cielo, cuando oramos al cielo, al Padre, la Trinidad entra en operación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Jesús dijo, Juan 14, 13 y 14, Jesús dijo, fíjese, ve lo que dijo: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, si lo está leyendo, note que dice, lo voy a hacer. El Hijo, todo lo que pida, Juan 14, 13, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo voy a hacer.